Pero el Señor déjelo encuentro aquí rápido. El Señor escogió 12 discípulos, pero de uno de ellos el Señor dijo: pero uno de ellos es del demonio, uno de ellos es del diablo. Y ese era, ¿quién era? Judas. Y Judas estaba entre los 12 apóstoles, pero a Judas no le garantizó la entrada al cielo el ser parte de los 12 apóstoles. No era un miembro de la iglesia, hermanos, era un apóstol, era uno de los 12. No era un limpiabancas, tenía un apostolado, pero eso no le dio la salvación, porque Judas no era de Dios, Judas era del diablo, y por eso traicionó a Jesús. Porque si nosotros somos hijos de Dios, viviremos como Dios vive, haciendo el bien. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, paso por paso, cada una de estas cosas. Y luego dice, hermanos, si gusta ir conmigo, vaya conmigo a Génesis 4:3. Gloria sea al Señor. Dice Génesis 4:3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Se da cuenta? Mire este punto. Mire, y no es de que voy a pedir dinero, pero en su ofrenda habla mucho de usted y de mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted, en su ofrenda, usted va a demostrar su agradecimiento para con Dios. En su ofrenda usted va a demostrar que es hijo de Dios, porque usted está agradecido y le trae lo mejor a Dios, no los pennies que nos sobran. Eso es lo que pasó con Caín y Abel. Caín, como era del maligno, su corazón no era bueno. ¿Y qué le trajo a Dios? Una ofrenda que Dios no se agradó de ella. ¿Pero por qué hizo eso Caín? Porque no era de Dios. Pero más sin en cambio, ¿qué hizo Abel? Abel dice que trajo de lo más gordo de sus ganados, y Dios se agradó de Abel. ¿Y dónde marcó la diferencia de un hombre a otro? En que uno era de Dios y el otro era del maligno. ¿Dónde marcó la diferencia entre el apóstol Pedro, que negó al Señor, y el apóstol Judas Iscariote? ¿Dónde marcó la diferencia? Que Pedro era de Dios y Judas era del diablo. Por lo tanto, todo árbol malo no puede dar buen fruto, y todo árbol bueno no puede dar mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. No os engañéis, dice el Señor en su palabra. Dios no puede ser burlado. El alma que pecare, esa morirá.
está definitivo. El Señor lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor vino y nos dijo la verdad, porque Él quiere que seamos libres y no sigamos siendo esclavos de Satanás, atados al pecado. Por eso Jesucristo vino y les tuvo que decir a los judíos, y ahorita vamos a entrar ahí. Y luego el Señor le dice, mire, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Gloria sea al Señor. Y luego vaya conmigo, hermanos, a San Juan. Vaya rápidamente para allá conmigo. Los expertos en la Biblia que nada más le hacen así, caen al versículo. San Juan 6:70. Dice la palabra del Señor: Jesús le respondió: no os he escogido y no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros, ¿qué dice? Y luego el 71 dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Y luego en el 6:70 dice, pero en otra versión dice: Jesús les dijo: a ustedes 12 yo los escogí, yo los elegí, perdón. Y luego dice: sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Por eso el Señor ya sabía quién lo iba a traicionar, porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe si estás en santidad, y Él también sabe si tu vida está llena de pecado. Y Judas, si no mal recuerdo, en la Biblia dice que él tenía la bolsa del tesoro. Judas cargaba el maní, y dice la Biblia que Judas sacaba del dinero, robaba del tesoro que traían el Señor ahí. Entonces Judas era un ladrón, y al final, ¿cómo terminó? Traicionando al Señor. Y luego dice, hermanos, vaya conmigo a San Juan 8:31. Vamos a ir a varias citas, porque quiero que esto se le quede bien impregnado hasta lo más profundo de su vida, porque es necesario estar seguros delante de Dios. San Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Y luego brínquese al 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego en otra versión, hermanos, la versión actual dice, 8:44 también: el padre de ustedes es el diablo, y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras, y hace que las personas mientan. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Mire,
Me llama mucho la atención porque el Señor a estos hombres que les dice que ellos, su padre era el diablo, fueron judíos que habían creído en Él. No eran nada más espectadores que iban pasando y, ay, es Jesús, a ver, me voy a arrimar a ver qué está diciendo. No, eran judíos que habían creído en Jesús. ¿Cuántos aquí hemos creído en Jesús? Pues déjeme le digo una cosa. El creer en Jesús no te garantiza la entrada al cielo, porque estos judíos, dice la Biblia claramente y lo acabamos de leer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué les dijo esto, hermanos? ¿Alguien sabe por qué les dijo esto? Porque lo querían matar. Más para adelante, si no me equivoco, dice que los judíos agarraron piedras y lo querían matar. ¿Un hijo de Dios hará eso? Ahora, mire, quizás usted y yo no vamos a hacer eso, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un homicida. Si usted aborrece a un hermano suyo, es como si usted lo matara. Y sepa que ningún homicida tiene vida eterna en él. Ya no necesitamos, hermanos, hacer lo que Caín hizo, matar físicamente. Ahora, con el simple hecho de odiar a nuestro hermano y de no perdonarlo, lo estamos matando. Es como si lo matáramos. O sea que el pecado es el mismo, ¿me está entendiendo? Para Dios el pecado es el mismo. Es lo mismo que usted lo mate físicamente y es lo mismo que usted lo odie. Es como si lo está matando. Y por eso Jesús les dijo: ustedes han creído en mí, pero les digo una cosa: su padre es el diablo. ¿Y por qué? Porque querían matarlo. Querían matarlo. ¿Y por qué les dijo eso el Señor, hermanos? ¿Sabe por qué se los dijo? No se los dijo para ofenderlos ni ponerlos en vergüenza. Se los dijo para que fueran libres, para que ellos reconocieran y dijeran: Señor, entonces perdónanos, sálvanos, te entregamos toda nuestra vida, transfórmanos. Para eso se los dijo el Señor, hermanos, porque Él quiere salvar las almas. Él quiere que las almas reconozcan su situación y que vengan ante Él, porque solamente Jesucristo nos puede perdonar y salvar. Para eso el Señor se los dijo, porque Él lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso Él tuvo que decirles la verdad, aunque fue dura, pero les tuvo que decir su verdad y decirle a ustedes: aunque han creído en mí, pero les digo una cosa, vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque me quieren matar. Pero se los digo porque quiero hacerlos libres. Aunque el Señor no dijo esas palabras, pero debemos de entenderlo. Cuando el Señor reprende o nos reprende, no nos lo dice porque quiere destruirnos. Nos lo dice porque quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Y por lo tanto, cuando el Señor nos reprenda, debemos de recibirlo con grande gozo. Pero estas personas, en vez de arrepentirse en ese momento y decir: Señor, perdona nuestros pecados, hoy te recibimos, no lo hicieron. Agarraron piedras y lo querían matar. ¿Me está entendiendo? Hoy es día de examinarnos. Cada uno de los que estamos en este
lugar. Tú que escuchas la palabra de Dios hoy en esta